Vamos ahora sí a conectarnos con Marisol Perestello. Hablábamos de ella con Oscar Quispe aquí hace unos segundos. Marisol, estás conectada con nosotros. Bienvenida. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas noches. Marisol, aquí, nosotras y nosotros, estábamos hablando de la Sí. posición que tú tomaste frente al machismo explícito desde la candidatura de Perú Libre. No solamente ha sido Pedro Castillo, ha sido también Vladimir Cerrón, quienes han expresado se han expresado en tono muy despreciativo respecto de las mujeres. ¿Tú dirías que eso ha tenido que ver con la reacción del electorado y los resultados que, si bien no son definitivos, nos muestran un aproximado, una proyección clara de lo que podría terminar por pasar en estas elecciones? ¿Dirías que las mujeres han dicho, Yo, oye, ¿qué te pasa? yo creo que hemos ido haciendo la diferencia en una suma de cosas, Cecilia. Yo creo que el voto de la tercera edad, que fue un voto valiente, o sea, en la primera vuelta no salieron a votar por cuidar su salud y en esta ha sido, la verdad, muy emocionante ver a personas con bastones, con sillas de rueda, con oxígeno, yendo a votar. Seguramente en el recuerdo doloroso de lo que vivió en el país expuesto a la violencia de los 80. Eh, y también ha sido el voto de rechazo a este racismo y a esta discriminación y a esta homofobia que se escuchaba en los discursos de Castillo, exaltando diferencias y exaltando complejos en un país que tiene que quererse y perdonarse y mirarse un poco mejor, ¿no? Hay un divorcio total entre las regiones y algunas otras regiones que han podido crecer un poco más, y yo creo que nos deja un montón de lecciones y mensajes que hay que escuchar, ¿no? Y recibir con serenidad sobre todo este resultado que todavía tiene digamos, ser definitivo, ¿no? En efecto, ahora es importante también tratar de entender cómo es que Keiko Fujimori tiene que remontar y remonta alrededor de 15 puntos, porque las encuestas iniciales a la semana de conocido más bien el resultado de la primera vuelta, proponían una desventaja muy, muy amplia. ¿Y qué es lo que tú piensas que ha servido para que esto cambie? Yo quiero hablar de los compromisos que ella ha tomado, porque por supuesto estaremos aquí para vigilar que cumpla sus Sí, claro. compromisos. Pero ¿cuáles dirías tú que han sido los compromisos claves para que ella pueda remontar esa desventaja que realmente era muy, muy amplia? Bueno, yo creo que hay en esta elección un componente ideológico muy grande que no se veía en los últimos años, ¿no? El voto anti-Keiko ha definido las elecciones eh, con PPK y con Humala con total claridad, ¿no? Fue un voto que le dio el triunfo a Ollanta y el triunfo a PPK, pero que no les dio gobernabilidad. Y esta vez el voto anti-Keiko tenía que elegir entre lo que representaba Keiko Fujimori o lo que representaba Cerrón, porque Castillo es simplemente el que llegó al final y las circunstancias lo pusieron de candidato a la presidencia, pero no es ni el dueño del partido, ni el que sentó a los congresistas, ni el que escribió el plan, ni el que puso al vicepresidente y a la vicepresidente, que finalmente es la única que queda. Entonces, Escucho. creo que ella Sí, hablo. logró Al aire. en esta representación del centro derecha, darle una alternativa, ¿no? O sea, pedir un voto de confianza a lo que ella representaba desde el punto de vista de la mirada económica del país y del crecimiento y de las libertades, y de que incluso no estando de acuerdo con ella podías combatirla en democracia, ¿no? Porque la conducta que nadie puede, digamos, aprobar del quinquenio de sus representantes en el Congreso fueron en democracia. Podía no gustarte, de hecho yo estuve en uno de los gabinetes que más lo sufrieron, pero eran en democracia, utilizando canales democráticos. Y entonces tú puedes pelear por la democracia, por la libertad, por los derechos humanos, por la memoria en democracia, pero no puedes pelear por eso mismo en dictadura. Y para mí lo que representaba Cerrón era el regreso a la puerta para
lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Cuba, con una carga ideológica muy fuerte, con una mirada de Estado y con una mirada de la economía del país, que es la antítesis de las razones por las cuales yo hago política. Y entonces tuve que enfrentarme yo misma a mi propio, a mis propios prejuicios, a mis propios antis, y tomar una decisión por mi país, ¿no? Yo creo que mucha gente ha hecho este ejercicio, se ha enfrentado a este dilema, y aun cuando han sido muy duras las críticas de supremacía moral de algún sector del país, siento que tenías que tomar una decisión. Y yo tomé la mía y me siento muy tranquila con la decisión que tomé. Eso, bajo ningún punto de vista, me libera de mis responsabilidades y mis obligaciones en defensa de los derechos humanos. Al contrario, me da la autoridad moral de haber decidido pelear por la democracia en democracia, y espero que los resultados se mantengan. Bueno, claramente los resultados están apretados y nada exactamente está dicho. La primera proyección nos da esa diferencia, pero es una diferencia estrecha y tenemos que esperar. Aquí lo que me parece más importante es que se hayan generado actitudes críticas desde uno y otro lado, que de todas maneras la mitad del país haya terminado optando por una candidata que a su vez ha tenido que suscribir una serie de compromisos, ¿no es cierto?, confirmando un talante democrático, confirmando una voluntad de respetar la independencia de los poderes, las instituciones, los valores y los principios de la democracia. De todas maneras, hace lo que pase, vaya a ser el resultado que vaya a ocurrir, pues tendremos muchos más ciudadanos activos en política que se han tenido que preocupar por lo que podía pasar o puede pasar, y eso de todas maneras le dice a quien gane, vaya a ser Keiko Fujimori o vaya a ser Pedro Castillo, que no puede gobernar sin tener en cuenta a los demás, no puede gobernar sin convocar, sin construir un gabinete de ancha base, como se decía anteriormente. A mí me pareció muy importante que pudiera superarse parte de ese anti-fujimorismo, sí, porque de todas maneras necesitamos, como tú decías, perdonarnos, necesitamos pasar páginas. Yo digo, no hay que olvidar lo que hemos vivido, pero hay que pasar las páginas. ¿Sabes? Me siento absolutamente liberada. O sea, yo siento que he pasado como un espacio en el cual había tanto prejuicio en el momento de la evaluación del otro, que, claro, obligarte a buscar cosas buenas también es una manera de sanar. A mí el abrazo de Vargas Llosa hijo con Keiko ha sido como escribir una nueva historia, ¿no? O sea, vamos a darnos una oportunidad, que no significa olvidar, que no significa impunidad, que no significa escribir una nueva historia, significa simplemente démonos una oportunidad. Y yo creo que el país necesita eso a gritos, ¿no? Y esa oportunidad pasa porque ambos candidatos enfrenten este resultado con serenidad, con prudencia, y no asusando a la mitad del país a enfrentar al otro, ¿no? Yo creo que ahora vamos a ver la talla de los líderes que son ambos. Y a mí me da mucha pena, la verdad, que se esté ya necesitando traductores para nuevamente bajarle una tensión que se levanta porque no se sabe uno administrar. Yo creo que no merecemos eso como país. Marisol, buenas noches, ¿cómo estás? Te saludo, Oscar Quispe. Hola, Marisol, Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo quiero preguntarle, vamos, gane quien gane, ¿no? De acuerdo al resultado oficial, como ex ministra de Justicia, ¿cuál debería ser el perfil del ministro de Justicia del Bicentenario? O de la ministra. O de la ministra. Yo creo que esas definiciones de la conducta de hoy y de mañana, digamos, de los próximos días hasta el resultado definitivo, yo creo que es un primer momento importante, ¿no? Yo creo que espero de ambos esta actitud de compromiso y de que el presidente o la presidente asuman que son presidentes de todos. Luego va a venir la conformación del gabinete, eso va a ser clave. Primero va a ser clave como mensaje al país. Creo que debe ser alguien que pueda garantizar la independencia de los poderes del Estado primero,
Y eso supone varias cosas, ¿no? Primero, ¿qué vamos a hacer con el tema de la reforma de justicia que está pendiente? Yo creo que lo que se acordó en el marco del Acuerdo Nacional debería de respetarse y eso reclama del Ejecutivo simple y llanamente los fondos para que se pueda hacer el mapa de la justicia y levantar la información que se necesita levantar para tomar las decisiones presupuestales y los pasos siguientes para interoperabilidad, ¿no? Yo creo que hay en el Ministerio de Justicia un foco en dos cosas muy importantes: el tema de transparencia, para sacar la autoridad de transparencia de un nivel de dirección y convertirla en una autoridad de transparencia nacional, que es como siempre debió darse, y que esa autoridad nacional de transparencia nos pueda asegurar al mismo tiempo enfrentar la corrupción. Y esto tiene que canalizarse a través de la denuncia por un poder judicial independiente. Si esas dos cosas se cumplen, transparencia para la lucha contra la corrupción y un poder judicial independiente con capacidad para gestionar las denuncias, yo creo que tenemos un gran paso hecho. Por eso es que esta conformación de este primer gabinete e incluso de la transición son tan importantes en ambos casos, ¿no? Sobre todo en el caso de la señora Keiko, para que se entienda que va a haber un límite al ejercicio del poder y que ese límite va a ser la ley. Ese mensaje para mí es muy claro y estoy segura que se va a poder mandar, porque serán esas primeras señales las que le den al gobierno de la señora Keiko y al gobierno del señor Castilla eventualmente gobernabilidad. Esa gobernabilidad se va a conseguir en este mes, en lo que hagan o lo que dejen de hacer, no sin triunfalismos, sin venganzas, sin resentimientos, ¿no? Mirando el Perú que todos queremos y que nos ha mandado un mensaje. O sea, somos dos países que tenemos que mirarnos y encontrarnos. Y en ese encontrarnos cerrar brechas, hacer que el crecimiento económico lo sintamos todos por igual. Así que yo creo que hay tantas demandas que atender y tantas necesidades que satisfacer que no hay tiempo para pelear. ¿Y tú encuentras disposición, Marisol, de parte de los integrantes de los dos grupos políticos? ¿Tú crees que a pesar de la batalla campal que ha sido la segunda vuelta, van a mostrar disposición en ambos sectores para precisamente eso, armonizar? Porque un sector no puede pretender que ganó absolutamente cuando hay otra mitad que ha votado en contra, ¿no? Quien gane, quien resulte electo, porque hemos visto ya este primer resultado, es un resultado muy apretado y tenemos que ser realistas, tenemos que ser respetuosos y tenemos que ser maduros, política Sí, claro. y democráticamente. Pero es evidente que casi no hay una mitad y entonces uno no puede ir a imponer cosas sobre el otro sin tener en cuenta a esa otra mitad. ¿Tú ves disposición entre los actores, entre los dirigentes políticos en ambos grupos para esta conciliación que tanto se necesita? Mira, yo creo que Keiko experimentó con la derrota con PPK el no haber sabido reaccionar como debía. Y yo creo que ella se ha preparado estos 5 años para ambas cosas, para ser presidente, para ser la presidente o para enfrentar una derrota de una manera distinta a como la enfrentó en los resultados anteriores. Eso supone que no escuches esas voces de fraude, porque en verdad el boca de urna y esto se ha mantenido, ¿no? O sea, hay dos posiciones totalmente discrepantes, pero yo creo que en realidad hay 4 escenarios. Hay el escenario del fujimorismo radical, autoritario, que no llegaría a nada y que nos llevaría a enfrentamientos y peleas constantes, y hay la posición de Cerrón vinculada desde mi perspectiva a Movadef y a grupos de extrema izquierda que tampoco nos llevaría a nada, y yo creo que ninguna de esas dos es la respuesta. Esos son los extremos del voto duro y el voto más radical de ambos. Creo que ninguna de esas es el camino correcto. En cambio, hay un voto mucho más sereno de un fujimorismo que quiere y espera una oportunidad, y de un antifujimorismo que se ha plegado dando el respaldo sin confianza, simplemente diciendo, bueno, ganarás mi confianza en cada acción, que espera gestos, que espera puentes, que espera compromisos que se cumplan, y yo creo que esa actitud supone mirar al otro y supone también llamar a algunos cuadros técnicos muy buenos que nos puedan dar otra perspectiva. Y tienes a un Castillo que no sé muy bien qué representa, y eso quizás sea el mayor miedo que él da,
si es el castillo que no está con Cerrón o es el castillo al que Cerrón le cierra, le cierra la campaña, ¿no? Pero también hay un sector de personas que lo están acompañando, que es gente bastante más moderada con la que se puede conversar y que también tiene una mirada de país muy interesante en el que podemos encontrarnos. Yo creo que estos dos sectores, si lograran encontrarse y converger y lográramos entender los mensajes que hay detrás de olvido y de abandono, podríamos construir, ¿no? Eh, y espero, yo siento que Keiko está mucho más preparada para enfrentar esta etapa que él, porque él ya la vivió, ya reaccionó mal ante una situación como esta, y creo que esta es una oportunidad que ella no va a dejar pasar. Y tengo a partir de eso ilusión de que pueda esta ser una oportunidad para ella, y al ser una oportunidad para ella también ser una oportunidad para nosotros, ¿no? Para todos los peruanos. Ojalá, es un bicentenario triste, ¿no? No, yo siento que la gente está todavía preocupada, asustada de lo que pueda pasar, pero también depende de lo que cada uno de nosotros haga, de lo que cada uno de nosotros se permita, ¿no? De cuánto se deje dominar por sus propios miedos, por sus propios fantasmas, ¿no? Que ya que estábamos hablando, nos hablaba de este sector de personas que acompañó a Pedro Castillo, que la agresión de Verónica Mendoza de Juntos por el Perú sumó realmente a su campaña, teniendo en cuenta que en los años anteriores, vamos, se veía esa distancia entre la izquierda del interior del país y que ellos mismos llamaban a la izquierda limeña, prácticamente la izquierda caviar. Entonces, ¿cree usted que Verónica llegó a sumar a esta campaña de Pedro Castillo? Yo creo que no la dejaron sumar todo lo que podría haber sumado, ¿no? Verónica es una mujer, yo pienso políticamente, completamente distinto a ella, ¿no? Nosotros hemos viajado mucho los 5 años juntas, casi a los mismos lugares, ¿no? Trabajamos juntas en la selva, en el lote 1AB, y nos hemos encontrado en Cayala, nos hemos encontrado en Ajomarca, siempre con discursos en el fondo con relación a la dignidad de las personas y a las oportunidades que merecen en el país, seguramente muy parecidos, pero en el camino para encontrar esas condiciones de igualdad muy distintos, ¿no? Ella no creía en el extractivismo, yo sí creo en el extractivismo, yo sí creo que puede haber una actividad minera respetuosa del medio ambiente y de los derechos humanos, y entonces, preocupándonos ambas por la contaminación, para mí la respuesta era, hagamos esto sin contaminar, y para ella era, no hagamos esto. Entonces, teniendo esa diferencia sustantiva en el modo de ver la economía en el país y el rol que debe jugar el Estado, ella me parece que sí tiene mucha más claridad que él, y que podía reunir a cuadros mucho más serios, aun cuando pensaran distinto, que podíamos encontrar coincidencias. Entonces yo creo que no usaron el mayor aporte que podría darles Verónica Mendoza, y que lejos de eso la despintaron, ¿no? La desdibujaron, porque ella tuvo que renunciar a banderas que ha liderado el tema del acoso político, el tema de los derechos de la mujer, el tema de los colectivos LGTB, y que ahora los ha abandonado, o sea, ni una sola mención frente a las frases homofóbicas y frente a las frases machistas de Castillo, en el que ella podría haber dado otro rostro, ¿no? Pero claro, cuando uno apoya tiene que apoyar, y cuando apoyas tienes que pagar un costo por eso, no puedes apoyar a medias, eso tampoco le hace bien a la democracia, ¿no? Porque un líder político no se puede quedar callado, un líder político tiene que tomar posición, y cuando toma posición algunos te querrán más, otros te querrán menos, pero la malagua en política no llega a ningún lado. Es verdad. Te agradezco muchísimo, Marisol, esta comunicación muy amable por estar en Perú 21 Televisión.